Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, soy la doctora Azul Torres, directora médica de Advanced Fertility Center, y estamos en un capítulo más de Fertilidad sin censura. El día de hoy nos encontramos con todo nuestro equipo de médicos y embriólogos y vamos a platicar un tema que suele ser muy interesante para ustedes, que es el desarrollo embrionario. Primero que nada, me gustaría que nuestros embriólogos empezaran platicándonos lo que significa desarrollo embrionario y como qué etapa del proceso se refiere. ¿Ya sé? ¿Betty? Sí. Bueno, realmente el desarrollo embrionario estamos hablando de desde el día de la captura hasta el día 6. Sí, es más, también podemos contar hasta día 7. De aquí vamos a ir viendo desde el problema de la fecundación, ¿sí? Y de ahí vamos a ir catalogando día por día el desarrollo dependiendo de las células que conforman cada día. De ahí llevarlos, bueno, hasta blastocisto y de ahí, bueno, ya poder escoger la mejor elección de los embriones y poder llevar al proceso de la transferencia. Bueno, de aquí ya pasaría el proceso del médico, sí, en el proceso de la transferencia, pero bueno, si quieren más especificación de cada desarrollo de día a día, no sé, ¿alguien quiere platicar más? Yo también puedo seguir. Sí, definitivamente, como dice Betty, el desarrollo embrionario inicia desde la fecundación. Nosotros lo podemos observar al microscopio cuando se une la información genética del padre y de la madre y forman los pronúcleos y los nucleolos. Después de una serie de eventos, empiezan a separarse y ocurre lo que se llama como blastulación. La formación de células, un embrión, como todos lo sabemos, es por división celular en par. 2, 4, 6, 8. Después se compactan para formar una mórula y de ahí empieza la diferenciación celular. En este caso, la diferenciación celular nos da pauta para saber cuáles son las células que van a formar lo que conocemos como placenta y las células que van a formar propiamente al embrión, al feto, al bebé. Y de aquí en adelante, bueno, nosotros única y exclusivamente lo podemos observar y catalogar como bueno o mal desarrollo, única y exclusivamente anatómicamente. Posteriormente, si se requiere ahondar un poquito más sobre la sanidad de ese embrión, hay que tomar una biopsia para que sea diagnosticado mediante un examen genético en el cual nos van a proporcionar un mapa de los cromosomas y del estado de salud de ese embrión. Y me gustaría retomar un poco porque, bueno, nosotros definimos el día de la captura, que tenemos la aspiración, que es la parte que hace el equipo médico, a la aspiración folicular de los ovocitos como tal, cuando ya salen en este líquido folicular. Esto podríamos considerarlo como el día 0 del proceso, ¿no? Exactamente. Esta parte donde apenas ustedes como embriólogos van a ya sea introducir mediante ICSI un espermatozoide al óvulo o hacer una fertilización in vitro convencional con un goteo de espermatozoides. Entonces, todo este día 0, sí nos podrían platicar un poco cómo inicia, en qué parte ya consideramos que es día 1, cómo lo medimos, cuántas horas pasan. Sí, bueno, quiero retomar un poquito, retroceder, cuando se capturan propiamente los folículos, se hace una serie de preparaciones, de medios, de insumos, coordinados con el médico, con el quirófano, para que en un tiempo adecuado sea la captura. Esto ya se lleva a cabo cuando ellos empiezan a darnos los tubos con el líquido folicular. Ellos lo están capturando dentro en el quirófano, controlado todo totalmente, temperatura, pH, todo. Nos lo dan a nosotros y nosotros empezamos la captura, la búsqueda bajo una lupa, bajo la temperatura controlada. Sacamos de ahí, los capturamos, los ponemos en un medio de cultivo propio para ellos, que esté a una buena temperatura, y empezamos a retirarlos de la sangre, de los cúmulos, y los ponemos en el medio que es un nutriente para ellos. Una vez que ya los capturamos, hay que cortarlos, hay que quitarles todo el excedente, hay que un poquito como evaluarlos,
y meterlos al incubador para que ellos se recuperen y darles unas 3, 4 horas de recuperación y después valorar el semen, que en coordinación con el laboratorio de andrología, nosotros vamos a valorar el semen y vamos a ver los ovocitos para ver qué técnica es la adecuada para ellos. Basta decir que cada paciente siempre va a ser un diagnóstico personalizado. Correcto. Claro, doctor. Bueno, soy el doctor Eduardo Espadas y ginecólogo obstetra y biólogo de la reproducción. Entonces, creo que antes de pasar a lo que hacen los embriólogos, ¿qué hacemos los médicos? Digo, primero tenemos que hacer el diagnóstico preciso de cuál es la causa de infertilidad y teniéndola, y ya decidiendo que lo que se va a hacer es un procedimiento de fertilización in vitro, entonces estimulamos a la paciente, obtenemos los óvulos, se obtienen los espermatozoides de la pareja, y como es un equipo bien integrado, pues platicamos, se platica con los embriólogos. Los embriólogos ya saben, en base a nuestros expedientes, a lo que platicamos con ellos, qué características tiene la paciente, qué edad tiene, la calidad, qué calidad de los óvulos se esperan cuando se van a obtener, qué calidad tienen los espermatozoides. Ya tenemos un estudio previo que nos indica más o menos cómo va a estar el día que hagamos el procedimiento. Y bien, una vez que determinamos que los folículos, estimulamos a los ovarios, los folículos crecieron adecuadamente y obtenemos los óvulos en el procedimiento de punción folicular, bien, esos óvulos son los que se pasan con el embriólogo. A partir de ahí comienza el trabajo del embriólogo. Entonces tiene que hacerse en forma conjunta, con buena comunicación, médico y embriólogo, para que se determine el momento justo. Ellos ya están preparados, esperando recibir esos óvulos, y ya por otra parte el área de andrología está verificando o preparando el semen para hacer la fecundación de esos óvulos. Y una vez que les entregamos los óvulos, ellos inician ese proceso de revisión y decidir cuál es el mejor proceso, porque puede ser una fertilización in vitro donde nada más se ponen un número determinado de espermatozoides, unos 100,000 espermatozoides por óvulo, se ponen en una cajita de vidrio, por eso se llama fertilización in vitro, y se espera la fecundación. O el ICSI, que es la inyección de un solo espermatozoide que eligieron, que vieron cuál era el que tenía mejor morfología, que tenía movilidad, y lo inyectaron dentro del óvulo para asegurar la fecundación. ¿Qué es lo que determina qué va a ser uno u otro? Como dijeron nuestros compañeros, la calidad del óvulo, la calidad del espermatozoide. Y bien, a partir de ahí sigue el desarrollo. Ellos nos informan cada determinado tiempo cómo van creciendo esos embriones, para que sí sepamos también dónde existe el mayor problema, en los óvulos, en el espermatozoide, si no hay problema en ellos, si desarrollan adecuadamente. Entonces, importantísimo, a partir de que se entregan esos óvulos y el espermatozoide, el trabajo de ellos. Y creo que nos van a seguir hablando más del día a día de esos embrioncitos ya una vez fecundado el óvulo. Yo quisiera también opinar algo. Yo soy el doctor Alfonso Suástegui, también especialista en fertilidad humana. Y quiero hacer énfasis, doctor, en la palabra equipo. Creo que las pacientes nos ven a nosotros los médicos como la cara y todo lo que conlleva su tratamiento, pero hay muchísimas cosas detrás del éxito de este tratamiento. Y creo que es importante en este tipo de podcast que les hagamos saber que el equipo, el 50% del éxito de una fecundación in vitro, pues es el tratamiento que hacemos nosotros como médicos para darles al laboratorio de fecundación in vitro gametos, espermatozoides y óvulos de la mejor calidad posible. Para eso debemos de trabajar muy bien con la paciente, hacer diagnósticos muy acertados, tratamientos lo más personalizados posible, pero al final de cuentas, una vez que damos esas células, pues los embriólogos hacen su magia en el laboratorio con lo que les damos, claro. Entonces, está más que implícito que nuestra responsabilidad no solo acaba al momento de darles las células. No, claro que no, porque si ellos siguen usando lo que nosotros estamos
proporcionándoles para ofrecer los mejores resultados posibles. Entonces, 50% es nuestro trabajo como médicos, tratamientos, estimulación ovárica, diagnóstico, captura, claro que sí, pero el otro 50% del éxito se basa en un laboratorio de fecundación in vitro que esté súper moderno, con los mejores equipos, con un control impecable de la temperatura, de presión positiva, del pH de gases y claro, con el personal humano, que es lo más importante, que son nuestros embriólogos, que me atrevo a decir que aquí son muy estrictos y me gusta. Prefiero que sean estrictos a que dejen pasar detalles importantes con las células que les damos y bueno, eso siempre retroalimentarnos para saber en qué momento tenemos que hacer algún cambio en nuestros tratamientos para buscar darles mejores células, mejores herramientas para trabajar y que nosotros podamos darle un mejor resultado a las pacientes, ¿no? Claro. Yo creo que, de acuerdo, yo creo que los embriólogos nos pueden hablar, porque es un laboratorio especial. ¿Qué características tiene ese laboratorio? Y en particular, por ejemplo, el nuestro, ¿qué características tiene Bueno, para que nos dé la real- mejor calidad? realmente puedo decir que el equipo, sí, en general, hablemos de clínica y también médicos y embriólogos, cada quien hace su función, como lo dijo el doctor Suastegui. Y por parte del laboratorio somos muy estrictos. ¿En qué aspecto? Llevamos efectivamente un protocolo, ese protocolo que se lleva desde el inicio, le llamamos ETAP, y que empezamos con temperaturas, ver la temperatura de las campanas, de los incubadores, el CO2, el oxígeno, en incubadoras trigas, que en este caso es nitrógeno, oxígeno y CO2, vemos ese tipo de temperaturas. Algo muy importante que tenemos automatizado, la medición de pH, que es efectivamente lo que lleva nuestro medio de cultivo, que es a donde nosotros tenemos ahí a los embriones y que debe mantener esos puntos muy importantes. De ahí realmente hemos visto muchos comportamientos y retomando o regresándome un poquito a lo que comentaba Azul, nosotros al ver la fecundación, sí, tenemos de 16 a 20 horas para poderla ver. Entonces, en los tiempos también somos muy estrictos. Efectivamente, contamos, yo creo que somos de las pocas clínicas a nivel república que contamos con un time lapse, sí, llamémosle time lapse, sí. En este caso, que efectivamente son embriones que podemos hacer el procedimiento y todo se graba desde el día cero, ¿sí? En este caso, cuando hacemos ICSI. Sí, porque cuando hacemos FIP, efectivamente al otro día, a las 16, 20 horas, tenemos que acumular y de ahí, si son pocos embriones, los podemos pasar a nuestro incubador, que es una incubadora trigas y efectivamente ya no es necesario sacarlo día a día, podemos estarlos observando y regresarnos unas horas antes para ver su comportamiento, cómo va su desarrollo, si se está desarrollando bien, si va muy adelantado o va muy atrasado. Eso nos da muchísimo y creo que al paciente le da mucha tranquilidad, porque al tener algo grabado así y ver el comportamiento pueden entender un poco más la información. Yo creo que no es lo mismo a que se los expliquemos que a que lo vean en un video. Creo que ese es el plus que la clínica tiene, el laboratorio lo tiene y efectivamente, bueno, te puedo decir que contamos yo tengo un excelente equipo en el laboratorio. Vemos efectivamente y lo compartimos con los médicos en otras sesiones que hacemos por lo regular entre semana, una sesión a la semana, el ver cómo se está desarrollando el embrión de, no sé, de una paciente, que su comportamiento no es el correcto, que van muy lentos, también vemos el diagnóstico y de ahí llegamos a tener esa comunicación para, en este caso, si la paciente pide algo de información. Yo creo que esto, al paciente, al ver ese equipo, tanto médico como laboratorio, se sienten más seguros, porque no muchas veces o en otros centros, pero hablo por este centro, se les da esa información tan amplia. Y ahí me gustaría un poco enfatizar en lo que realmente es una incubadora time-lapse, ¿no? Que es lo que tenemos. Es una de las incubadoras más modernas, digamos, que existe, porque lo que hace es tomar fotografías y generar un video del desarrollo embrionario de los primeros 5 días, que son tan valiosos en información y en lo que nos pueden aportar. Y bueno, podemos ver exactamente cómo se va formando el embrión, que eso es algo mágico, la verdad, verlo. Y sí, contamos con una incubadora de estas, también contamos con otras incubadoras que no tienen las fotografías y el tiempo real, pero son trigas, que también es una tecnología muy avanzada.
Antes todas las incubadoras eran como con un solo ambiente, tendrían que moverse los embriones debido a la humedad, al pH, a la concentración de oxígeno y dióxido de carbono, de una incubadora a otra cada determinado tiempo y moverse de los medios del mismo cultivo en el que se encontraban. Entonces los avances nos han permitido tener estas incubadoras que son trigas y que permiten también el desarrollo en un solo medio de cultivo que le va a dar todos los nutrientes durante el proceso sin tenerlo que estar manipulando tanto. ¿Sí, doctor? Bueno, sí, yo soy el doctor Everardo Treviño, ginecólogo y biólogo de la reproducción también. Nada más mencionar que en este caso el trabajo en equipo es muy importante. Entre mejor calidad de óvulo y esperma nosotros podamos entregarles a ustedes en laboratorio, mejores resultados van a tener ustedes. Y al mismo tiempo, al tener toda esta tecnología, todos estos cuidados, todo este bien llevar el desarrollo de los embriones, nos hace que al final el embrión esté de mejor calidad, esté mucho mejor, y es el parámetro más importante para el éxito que todos queremos, que básicamente es tener un embarazo, y no solo un embarazo, sino al final un bebé que llegue a casa, que ese es el final de nuestro propósito. Entonces, la parte de ustedes como equipo de embriología para llevarnos ese embrioncito de calidad ideal es fundamental. Es posiblemente una de las partes más importantes de todo el proceso. Sí, sí. Yo creo que también sería importante, doctora, mencionar que la medicina reproductiva realmente es joven, ¿sí? No tiene algo así como 50 años. Yo recuerdo cuando iniciamos que enriquecíamos los medios con suero materno. Cada paciente le tomábamos sangre, extraíamos el plasma y de ahí la albúmina para enriquecer cada uno de los medios que se extraía de mujeres posmenopáusicas, en el cual se hacían el enriquecimiento y se hacía el cultivo. Actualmente, gracias a la tecnología, tenemos los medios que ya son sintéticos y que ya son aptos para cualquier tipo de ovocito, de gameto, y que van a ser tan estables y ayudados con la regulación del pH, como lo comentabas, en nuestros incubadores, pues cada vez estamos teniendo mejores embriones de mayor calidad y como bien claro lo dijo el doctor, tenemos bebés en casas en mayor número. Ese es el objetivo y pues adelante. Bueno, sería interesante conocer de ustedes, los médicos, cuáles son las dudas que tienen las pacientes cuando están recibiendo un reporte, tal vez, ¿no? Que les dicen, tiene tantas células, tiene tal fragmentación o está bloqueado. Todas estas preguntas, no sé qué les comentan sus pacientes. Sí, muchas veces piensan que todos los óvulos que son fecundados van a llegar al día 5 de desarrollo, lo cual no siempre pasa. Y obviamente la pregunta que nos pueden contestar los embriólogos ahorita en un momento es ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan si tenía 10 óvulos y se fecundaron y me dijeron que tenía 10 embriones en desarrollo en día 1? ¿Por qué me llegaron 4, 3, 2, 1, ninguno o a día 5 de desarrollo? ¿Por qué no tenemos no llegaron todos a desarrollarse? ¿Qué fue lo que pasó? Y bueno, yo creo que esa es la duda, lo que más frecuentemente nos dicen. Y muchas veces, efectivamente, en los reportes que nos dan los embriólogos, nos mencionan acerca de la fragmentación. La fragmentación, pues son esos, como su nombre lo dice, fragmentos que se ven dentro de células que se ven dentro del Embrión. huevo en crecimiento, del embrión en desarrollo. Y entonces, ¿qué significa que tenga 10%? ¿Qué significa que tenga 20%, 40% de esos fragmentos? Entonces, pues sí, eso es lo que nos preguntan y obviamente nosotros tenemos que dar la respuesta. Pero quienes nos pueden dar quizás el mejor informe acerca de eso son precisamente los embriólogos, que ellos nos dicen a nosotros cuál es el resultado y por qué está pasando o por qué piensan que está sucediendo lo que estamos comentando. Entonces, yo creo que ahí sí los embriólogos nos pueden dar la mejor explicación. Claro, bueno, no sé. Sí, sí, doctor. Solo quiero comentar que el paciente tiene que tener expectation
Ajá, que no todos los embriones van a llegar como blastos. Dependen los indicadores internacional, como hay reportes en Europa y en Estados Unidos que dicen que el laboratorio tiene indicadores y no todos los ovocitos van a madurar o llegar como maduración en el día 0, y también no todos los ovocitos que fecundan van a llegar a tener desarrollo y llegar al día 5. Por ejemplo, la tasa de fecundación en el reporte internacional dice como 70% la tasa de fecundación, y la tasa de blastulación es como 40 a 50%. Y los pacientes tienen que saber que hay como 50% de sus embriones no van a llegar a blastos. Sí, depende mucho de la calidad del óvulo y del espermatozoide, ¿no? Ajá, Y de qué exacto. match hagan. Sí, yo también quiero un poco complementar con lo que dice mi compañero. Él habla de porcentajes y eso es muy bueno, eso es, son indicadores, como él bien lo dice. Sin embargo, también quiero comentar que va a ser de mucha importancia el antecedente de que tiene cada pareja. Em, la edad que tiene la pareja, el varón, la mujer, o sea, si es de edad avanzada, si tiene algún antecedente de ahí, de alguna alteración y cromosomopática, por ejemplo, cuando vienen a lo mejor de alguno de los dos, ¿no? No sé, de la mujer o del varón. Toda esa información a nosotros nos sirve. Si vienen inclusive de una ovodonación, también nos sirve toda esa información, porque nosotros al final vamos a ver la calidad de las células, tanto del esperma como lo de los ovocitos. En el momento que nosotros tenemos esas células en el laboratorio, nosotros vamos a ver qué es el plan a seguir para ellos. Es importante también decirles a cada paciente que para ellos siempre va a haber un plan así muy, muy específico y muy personalizado, de acuerdo a las necesidades de cada pareja. Es importante también aterrizarlos y decirles que esto se hace porque funciona, no porque se haga un fit y ya se hace la magia. No, sí se hace porque funciona, pero hay sesgos. Entonces, yo creo que ahí también la parte médica es donde hay que tener un poquito, no digo que no los informen, pero sí mantenerlos como que aterrizados, actualizados a lo que se hace. Y quisiera, ¿por qué no? A lo mejor algún día invitar a los propios pacientes a que puedan pasar al, no sé, al laboratorio, para que a lo mejor se quiten todas esas dudas, inquietudes que a veces ellos tienen. Yo creo que ahí es importante. Me tomo una pausa para agradecer a nuestro doctor Alfonso Suástegui. Tiene una urgencia, así es la vida de los médicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Sí. Por Yo favor. nada más quería mencionar que en ese tema es muy importante también para los pacientes saber, efectivamente, nosotros tratamos de dar la mejor a los embriólogos, la mejor calidad de óvulos y espermas que podamos conseguir. Pero estos óvulos vienen de pacientes o donantes que son seres humanos que pueden tener factores personales por el cual están teniendo este problema, y puede ser que este óvulo o este esperma no sea de la calidad óptima. Desde luego, los tratamientos incrementan muchísimo sus posibilidades, pero no son mágicos, lo que comentabas. Sí nos ayuda mucho el tratamiento, y depende de lo que tenemos de base, que tratamos de conseguir lo mejor, es el resultado que ellos van a tener en cuestiones de cantidad de óvulos, cantidad de óvulos, cantidad de embriones, cómo se desarrollan, si se desarrolla bien todo ese proceso para lograr tener ese embrión de la calidad ideal para el momento de la transferencia. Básicamente sería eso. Y sí creo que es muy importante el punto que toca nuestro embriólogo Yasser, de considerar que, bueno, hay parámetros que indican cierto porcentaje esperado. Afortunadamente nosotros como clínica, dentro de nuestros indicadores de laboratorio, estamos sobre esos parámetros, estamos en el rango de lo alto, ¿no? Que es algo muy bueno, porque eso habla tanto de la calidad del laboratorio como ambiente, como la calidad de nuestros embriólogos.
y por supuesto de la calidad de las células que están recibiendo de parte de los médicos, que permiten ese desarrollo, esa tasa de fertilización y esa tasa de blastulación. Pero siempre sí es importante mantenerlos en la conciencia de que, bueno, preguntan, ¿no?, los pacientes, ¿y qué le pasó a mis otros 10 óvulos? ¿Por qué no los fertilizaron, no? ¿Por qué solo tuve 5 y por los otros qué les hicieron, Claro, no? que yo creo que es un tema muy importante, pero así como se ve tan pequeño, es muy extenso. Y una de las cosas que es, simplemente hablemos del reporte, ¿sí? El reporte que nosotros ponemos bloqueado, ¿sí? Tantos fueron bloqueados o, bueno, mejor dicho, en el reporte los que fueron. Los que no ponemos efectivamente, no es que estén bloqueados, son no viables. Son no viables. ¿Y por qué? Porque van lentos o el desarrollo morfológico no es el correcto, ¿sí? En este caso, si son para PGTA, que necesita ciertas características, necesita cierta calidad, es como nosotros los clasificamos. Muchas veces el paciente dice, de 20, ¿por qué me llegaron 5? ¿Sabes qué? Eran los 5 favorables, ¿sí? Para este proceso. Y si yo llego a congelar los de mala calidad, es mentirle al paciente y decirle, y van a pasar un proceso en la congelación y descongelación que no van a sobrevivir. Son de mala calidad, llamémoslo así. Es como etiquetar un embrión, pero llamémoslo así. No tiene como un futuro. Entonces, eso al decirlo a las pacientes, creo que a la vez lo entienden, a la vez no, y también entiendo su proceso. También entiendo su proceso porque ellos creen que si de los 10 capturados, los 10 van a llegar y piden respuesta, pero al ver, creo que esto del time lapse les ayuda muchísimo, pero bueno, no sé, en este caso, creo que estas videollamadas que hemos ido con los pacientes, tanto médico, embriólogo, les ha funcionado bastante y creo que pues hay que buscar otras formas de cómo hacerles saber el Claro. comportamiento, ¿no? Y creo que va aún más allá porque, bueno, los médicos lo ven, ¿no? Tienen, no sé, a veces hay 15 folículos y luego salen 8 ovocitos y luego de esos ovocitos fertilizan 6 y luego al final te quedaste con 2, Sí. cuando la expectativa del paciente al inicio pues era 15, ¿no? O sea, porque ellos ven siempre el lado más positivo, que es lo natural, es lo que uno busca, ¿no? Estás en un proceso donde tienes que tener toda la confianza, pero sí es como muy difícil ser la persona que está enfrentando, decirle, bueno, ¿qué crees? Pues de estos 15 que eran los potenciales, estamos llegando a estos 2, ¿no? Que se convierten en Sí, pues, claro. una posibilidad más pequeña. Y lo que, sí, Perdón. sí, y lo que mencionabas también es algo que nos sucede a nosotros. Hay veces, cada vez menos, pero que llega a ser que efectivamente nos tenemos cierta expectativa, pero no lo sabemos hasta que tengamos la punción, hasta que tengamos el óvulo afuera para ver la calidad que tiene el óvulo, la posibilidad de fecundar. Son cosas que de repente no se pueden investigar hasta que llegamos a un tratamiento. Son cosas que sí llegan a suceder y que el paciente es bueno que lo sepa desde el principio también, que es una posibilidad. Algo Sí. que les digo a mi paciente, porque a ella les llama mucho la atención, o una vez una paciente me dijo, ella tenía 43 años y una buena reserva ovárica, porque tenía como 7 folículos en cada ovario, que es una excelente reserva ovárica para la edad. Y me decía, bueno, es que yo voy a tener buen resultado porque soy muy sana y tengo una buena alimentación y tomo mis vitaminas y todo. Y le comentaba, "Mira, efectivamente, ya si te llega un embrión a día 5 de desarrollo, te lo ponemos, el embarazo seguramente va a ser un embarazo excelente. El problema está en que la calidad de los óvulos y los espermatozoides, la posibilidad de un óvulo de dar un embrión y después de dar un embarazo y del espermatozoide de fecundar y también hacer un buen embrión, van disminuyendo con la edad, aunque seamos muy sanos. Claro, ser sano ayuda, pero aún así, conforme pasa la edad, la posibilidad es menor. Y lo que dice sabemos que, por ejemplo, en las mujeres, aún con fertilización in vitro, después de los 45 años con sus propios óvulos, la posibilidad de embarazo es baja. Entonces, ahí tienen que darse, si ya decidieron que van a querer un embarazo, no dejar pasar el tiempo. Igual en el hombre. En el hombre antes se pensaba que a los 70, a cualquier edad podían tener un bebé sano.
Pero no, se ha demostrado también que las enfermedades en los recién nacidos van aumentando conforme aumenta la edad del papá también. Y la posibilidad de esos espermatozoides de fecundar va disminuyendo. Por eso en las parejas de mayor edad, la posibilidad de embarazo va siendo menor. Y se presentan los problemas de infertilidad. Afortunadamente existen tratamientos ya como los actuales, laboratorios como el que tenemos y que podemos lograr embarazos en personas que normalmente no lo hubiesen logrado, pero las posibilidades van disminuyendo con el tiempo, simplemente por eso, por cuestión biológica, por edad. Entonces, es algo que a veces le ponemos mucho trabajo a nuestros embriólogos porque tenemos óvulos de mujeres de 44, 45 años y pues tienen que hacer a veces casi lo que parece ser un milagro, ¿no? Para lograr obtener embriones y lo logran, pero sí deben de saber que conforme pasa el tiempo, la posibilidad de embarazo va siendo menor. Si una mujer de 30 años con 10 óvulos puede hacer que lleguen 5 embriones o 6 embriones al día 5 de desarrollo y de esos 1 o 2 den bebé o 3 de esos den bebé, en una mujer de 44 años con esa misma cantidad de óvulos, la posibilidad de que llegue un embrión al día 5 de desarrollo pues es muy baja. Llegará un embrión, 2 embriones o ningún embrión al día 5 de desarrollo. Y también cuando se hace el estudio que mencionaba nuestra embrióloga Beatriz, el estudio de PGTA, el estudio de los cromosomas del embrión, también si le hiciéramos a una mujer de 30 años con óvulos de 30 años el estudio de PGTA y a una de 40 años, pues obviamente la de 30 años tiene mejor posibilidad de que esos embriones tengan un buen número de cromosomas y queden embriones cromosómicamente sanos. Entonces, bien importante, no se les olvide la edad. Yo creo que es importante lo que acaba de decir, doctor. Nos dedicamos a la medicina reproductiva, pero no con pacientes sanos. Pacientes que tienen un problema ya concomitante a sus actividades cotidianas que coadyuvan a que su padecimiento todavía se malogre de gran medida. ¿Qué esperamos nosotros? No vamos a esperar los ovocitos maravillosos, no vamos a esperar las muestras de semen. Tuve el caso, y lo comento, de una muestra de semen que me llevó casi 5 horas para poder encontrar 10 espermatozoides dentro de toda la muestra. Eso me habla del desarrollo que yo voy a tener. Sin embargo, estábamos pescando de uno por uno los espermatozoides, buscando el mejor para poderlos llevar al óvulo y hacer la fecundación. Es decir, tenemos que estar bien conscientes de que nuestros pacientes tienen algún padecimiento, tienen un problema. Si no tuviesen un problema, no estarían en estas clínicas, ¿no? De ahí la calidad de los ovocitos. Sí, quisiera complementar también un poco con el doctor Espadas, acentuando a lo de lo de la paciente de edad avanzada de 47 años. Sí, puede ser que se logren al final un par de embriones morfológicamente bonitos, pero eso no quiere decir que estén genéticamente está. Yo en ese tema quisiera complementarte. En ese sentido, el hecho de ver un embrión bien desarrollado en el time-lapse y que llega a la etapa de blastocisto, no es garantía de que genéticamente esté sano. Entonces, sí nos ayuda muchísimo a tener el embrión de buena calidad, pero el estudio genético, más en pacientes que tienen edad avanzada, es ideal para descartar este tipo de problemas que después, a pesar de que veamos un embrión muy bonito, de muy buena calidad, es factible y es frecuente que genéticamente pueda no estar bien y por eso no sea exitoso. Claro. Claro, y creo que es importante ahí también que los pacientes sepan, ¿no? Que ni todos los ovocitos tienen potencial de generar un embrión, ni todos los espermatozoides. O sea, aún en la mujer más joven vamos a tener ovocitos que no tengan el potencial. De hecho, los estudios recientes hablan de un 70-75% de ovocitos con potencial en mujeres en sus 20s. Entonces, hay posibilidades de que algunos ovocitos no tengan ese potencial, aún en mujeres muy jóvenes que uno llegaría a pensar que todos sus ovocitos van a ser buenos. Y bueno, de los espermatozoides ni hablamos, ¿no? O sea, de millones tenemos, si nos va muy bien, un 4% que van a ser normales en la forma en la que se ven.
evidentemente, pues muchísimos menos espermatozoides van a tener el potencial. La ventaja es que tenemos muchos, ¿no? Y eso es una ventaja a la hora de elegir el mejor, como bien lo dice nuestro embriólogo Mario, ver cuál es el que se ve mejor, nada mejor, avanza mejor y bueno, pues elegirlo en espera de que tenga el material adecuado, genético, digamos. Y pues no sé si tengan más comentarios, si les gustaría platicar alguna experiencia como la que nos comparte Mario en el laboratorio con los pacientes, o tal vez nos generaron un montón de ideas y nos da material hasta para otro podcast en otra ocasión. Sí. Híjole, lo que pasa es que es muy amplio todo esto. Realmente yo puedo decirles personalmente que tantos años en la reproducción he visto muchas cosas y de esas cosas que podemos hablar de una persona joven a una persona añosa y ves el mejor comportamiento y el mejor desarrollo, aunque sea un embrión, ¿sí? De una añosa que de una joven. Entonces, creo que para mí eso como que cada vez voy aprendiendo más de laboratorio, ¿sí? Veo cosas diferentes, las comparto con mis compañeros porque es algo muy importante el compartir, el que ellos mismos vayan viendo esas experiencias, porque muchos venimos de diferentes centros y cada vez vemos cosas impactantes pero es padre. Es padre, ¿por qué? Porque creo que lo más importante es formar un equipo y ese equipo es médicos, laboratorio y es más, hasta las señoras de la limpieza, enfermeras, todo mundo. Al ser y formar ese equipo, creo que para mí la energía es positiva, sí, lo tengo que decir, y es asombroso ver el desarrollo de los embriones cuando vemos la fecundación. Primer día, fecundación, vemos de 20 fecundados y vemos que en tercer día hay unos que van lentos, es como ir a correr y sabes que estoy cansado, pero no quiero llegar a tener 6 o 8 células y no quiero tener 4 y va lento, pero en su comportamiento, en el día 5, una mórula. O sea, ya ahí es a donde empezamos a ver qué comportamientos, qué alteraciones puede tener, investigamos, checamos, qué padre si se va a hacer PGTA, ¿sí? El ver el resultado, qué nos está arrojando. ¿Normal? ¿Anormal? ¿Sí? Ahora el nuevo tema, mosaicos, ¿sí? O sea, eso nos abre más el panorama y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por eso te digo, creo que me siento agradecida con el equipo que tengo y creo que vamos por buen camino. Cada vez nos estamos actualizando, revisando, debatimos temas que es muy importante y esto yo creo que nos ha llevado a nosotros al éxito, mi punto de vista. Bueno, otra cosa, a ese punto iba de que sea joven no significa que van a tener también un embrión sano o que van a tener un embarazo. Que tengamos un embrión que haya llegado así a 5 de desarrollo, que se vea morfológica o su forma sea muy bonita y que se le haya hecho estudio genético y que nos haya dicho que el número de cromosomas es normal, tampoco asegura un embarazo. Hay muchas cosas que todavía no conocemos de por qué ponemos un embrión que se ve muy bonito y cromosómicamente sano y a veces nos da un embarazo y a veces, como decías, un embrión que no se ve tan bonito nos da el embarazo. Afortunadamente, aquí se está avanzando muy rápido en reproducción. Lo que podemos hacer nosotros como médicos, y yo creo que los embriólogos obviamente también, es hacer el mejor diagnóstico posible, tener todos los estudios de nuestra paciente, conocerla lo mejor posible, dar, como decía nuestro compañero Everardo Treviño, los mejores óvulos, los mejores espermatozoides a nuestros embriólogos. Ellos tienen uno de los mejores laboratorios, mantener esas constantes de ese laboratorio, hacer su trabajo con excelencia como lo han estado haciendo y dar el mejor embrión posible, que no queda en nuestras manos ese embarazo. Hay factores del embrión que hacen que a veces no se implante en el endometrio, no hace esa unión. ¿Por qué pasa? Bueno,
nosotros intentamos corregir todo lo que está alrededor y a veces aún así no hay un embarazo, lo cual no significa, por ejemplo, si una paciente tiene 2 embriones, que uno no dio el embarazo, que el otro tampoco lo vaya a dar. A lo mejor el otro sí da el embarazo que ellos quieren. Entonces, lo que corresponde para nosotros es seguir haciendo las cosas lo mejor posible y de esa forma obtendremos los mejores resultados. No el 100%, no vamos a tener el 100% de los embriones transferidos dando embarazo, pero sí un porcentaje alto, y creo que en ese porcentaje estamos muy bien posicionados, no solamente a nivel aquí de la península, yo creo que a nivel internacional. Algo muy importante y creo que, bueno, ya lo habíamos compartido con ustedes, es que efectivamente, como dijo mi compañero Yasser, estamos bajo ciertas normas, ¿sí? Y en los congresos a los que asistimos, cada quien da sus puntos de vista en cuestiones estadísticas, la mayoría a nivel, y lo puedo decir, a nivel mundial, ¿sí? El protocolo ICSI o PICSI, cuando realmente nosotros lo trabajamos aquí. Yo tengo 22 años en la reproducción asistida y cuando empiezo a trabajar era FIF, para que el óvulo tuviera y el esperma, o sea, no hubiera tanta manipulación, sino todo fuera natural. ¿Sí? Era algo padre porque lo que menos pudieras manipular, mucho mejor, y daba resultado. Después, conforme fue avanzando la investigación y todo, vamos a hacer ICSI, ¿sí? Para asegurar. Pero realmente creo que aquí como clínica somos muy humanos, a donde decimos, ¿sabes qué? Tenemos tantos inmaduros, ya los vimos, los ves físicamente, ves la calidad del ovocito y dices, ¿sabes qué? Creo que le falta tiempo. Y si son 5 esos que tenemos dudas, nos vamos a FIF. Y realmente se puede decir que es la clínica que trabaja con esas 2 técnicas, porque la mayoría trabaja con ICSI. Y creo que esos óvulos que son inmaduros, lo único que necesitan es tiempo. Por eso digo, realmente esto es mágico, porque uno dice, no, ¿cómo crees? Yo puedo decumularlos y puedo inyectarlos, ¿sí? Inyecto esos metafase 1 y me están fecundando, y si llegamos a estadísticas, vemos, y fueron unos de los que llegaron a tiempo, solamente es tiempo, son horas. Por eso, ustedes como médicos, y yo creo que es a nivel general, manejan ustedes por día, y nosotros no manejamos por día, nosotros manejamos por horas, ¿sí? Porque nosotros se empieza a contar desde el día que se hace el FIB o el ICSI, al otro día, ¿sí? Si yo lo hice a las 3, al otro día está empezando el día 1. Ajá, y así se va. Así se va, cada 24 horas hay que analizarlos, pero efectivamente, sí, a la hora que nosotros estamos revisando, estamos en el tiempo exacto de poderlos revisar, pero si fuéramos estrictos, en este caso el time lapse, él sí me lo da en tiempo. Yo le pongo a las 16 horas cómo se comportó, 18 horas, sí, a las 24 horas, 48 horas, voy viendo su comportamiento. Entonces, vuelvo a decir, ustedes como médicos, sé que lo manejan con días, de repente es un poquito esa confusión, pero nosotros vemos y son horas. Pero es algo parecido a lo que manejamos nosotros. Individualizamos cada Claro. paciente lo que necesita. Ujú. Ustedes hacen algo parecido, individualizan a cada óvulo Es- de acuerdo a lo que necesita, lo mejor para cada uno, y eso nos complementa, nos hace ser un equipo. Y yo creo que el complemento, además de nosotros, empieza desde los pacientes. Sí. El llevar una buena calidad de vida, Totalmente. buena alimentación, ejercicio, cumplir vitaminas, no consumir drogas, no consumir alcohol, tabaco, para prepararse para un tratamiento, para tener desde antes los mejores resultados. Y yo creo que ahí toca un punto súper importante, el tema de responsabilizar al paciente de su propio ciclo, de su propio proceso, de su propia salud. Y ahí me gustaría invitar a la doctora Esther Iyune que nos platique un poco de los disruptores hormonales, cómo afectan, cómo sería muy importante hacer más conscientes a las mujeres y a los hombres de que existen estas sustancias y qué es lo que pueden causar y cómo pueden ayudarse a sí mismos a limpiarse de eso, digamos. Bueno, yo soy la doctora Esther Iyune, soy ginecóloga y bióloga de la reproducción y realmente es un tema que
a mí me ha gustado mucho porque pienso que entrar en un ciclo de estimulación ovárica no es solamente me quiero embarazar, sino que conlleva una preparación. Y lo vemos muy claramente, y yo quiero preguntarles a los embriólogos, cuando hemos metido a una paciente a estimulación ovárica, la capturamos y tiene un desarrollo que no fue el óptimo, y vuelven y ya ahora sí se preparan, entienden esto, y volvemos a estimularla, la capturamos y el desarrollo cambió en algo. En muchas ocasiones sí, hay que recordar que la cohorte de ovocitos de una teca del ovario no es exactamente igual o repetitiva en las tecas internas. Si es como una cebolla, vamos pelando por tecas y la cohorte celular es completa y totalmente diferente. Podemos tener de un mismo paciente unos ovocitos de muy mala calidad en un primo ciclo y ya en un segundo o tercer ciclo los Pero ovocitos me que se refiero logran. cuando hay un cambio en el estilo de vida real, incluso Ok. en la muestra del semen. Cuando ustedes ven que el paciente tiene una muestra muy mala, se hizo la fecundación y tiene un desarrollo embrionario no óptimo, y después entiende esto, va a hacerse una preparación previa con cambios de estilo de vida, hace ejercicios, se Antioxidante. suplementa, incluso se estimula un poco el testículo. Exacto. ¿Cómo cambia la muestra del semen? Sí, se ha visto una mejoría bastante aparente y sobre todo funcional en cuanto a la fecundación se refiere. Definitivamente, bueno, yo tenía mis notas hace rato que preguntaba el doctor que por qué se daba la fragmentación y yo una de mis notas era el estilo de vida, que es concomitante. Si tú mejoras, ¿se puede revertir? Claro que sí. Cualquier persona que tenga un estilo de vida, digámoslo, insano, si entra nuevamente a la línea de la vida sana y además se suplementa a su alimentación, el semen mejora en cantidad impresionante. Entonces, ese es mi punto. Los pacientes muchas veces solamente quieren venir a empezar y ese es el objetivo. Y creo que es muy importante que ellos también entiendan que antes de decidir venir a hacer un ciclo, requieren una preparación, pero en todos los aspectos. Me refiero a alimentación, qué consumen, el nivel de estrés, se sienten preparados emocionalmente para entrar a eso, porque realmente el cortisol alto, es que yo se los explico en la consulta y lo repito y lo repito. Si somos mamíferos y estamos con un cortisol alto, es decir, estamos en modo escape todo el tiempo, la ansiedad, el pensamiento de que, pues mi trabajo, necesito pagar la renta, necesito pagar esto. ¿Qué animal en estado de escape va a tener tiempo de reproducirse? O sea, él quiere correr, quiere escapar del depredador. Entonces, ¿te sientes preparado para embarazarte? Pensando que somos animales mamíferos. Entonces, me parece que es un tema muy importante que a veces no lo tocamos en la consulta o pacientes, porque al final de cuentas, pues es una clínica donde queremos dar atención rápida al paciente. No se toca este aspecto pues, con tanta importancia. Y bueno, de los disruptores hormonales son sustancias que se aparecen a nuestras hormonas endógenas, sin embargo tienen actividad errante o errática. Entonces es una simulación de un estrógeno que se pega a los receptores y empieza a estimular los receptores de estrógenos, receptores de progesterona de forma no adecuada y generan cambios en nuestro cuerpo. Por eso hay más cantidad de casos de cáncer de mama, más endometriosis, más miomas, porque muchos disruptores hormonales actúan como estrógenos. Y yo me gustaría comentar un caso que apenas tuve hace 2-3 meses. Tuve una paciente que tenía el endometrio bastante grueso. Yo ya iba a empezar la progesterona para ya transferirla y cuando le mido el endometrio estaba de 22 milímetros. Es una paciente joven, es una paciente delgada y le dije, bueno, tienes el endometrio muy grueso, nunca lo habías tenido así, vamos a hacer cambios en tu estilo de vida, no te vas a poner perfumes, vas a empezar a consumir pues un poquito más orgánico, digo, no quiero que compres todo orgánico, pero sí un poquito más de
como que conciencia en lo que estás consumiendo. La cancelé y al mes siguiente la volví a preparar y el endometrio ya estaba de 11 milímetros. Lo único que hizo es cambiar su estilo de vida. Entonces, todo esto no se puede medir en el laboratorio clínico, me refiero en la sangre, porque los laboratorios donde nosotros medimos hormonas no tienen la sensibilidad para medir esto, pero el cuerpo lo siente. A nivel muy sutil se siente y todos estos cambios pues se van sumando a lo largo de la vida y pueden tener un impacto en la tasa de fertilidad. Claro. Bueno, pues sí, súper, súper interesante. Me encanta ese acercamiento, ¿no? De responsabilizar al paciente, de hacerlo consciente, porque, bueno, aquí nuestros médicos, nuestros embriólogos, todos hacen su parte. Le toca la parte al paciente también, ¿no? Que es como fundamental, porque no podemos borrar toda una historia de vida así y no tomarlo en cuenta para un desarrollo. Y siento que ahí, bueno, pues es educarnos un montón, ¿no? Educarnos todos porque también hay nuevas sustancias, nuevas cosas, nuevos tratamientos, nuevas experiencias que tienen los humanos como tal, nuevos alimentos, nuevos productos, nuevas cosas que se van conociendo, que no sabemos a dónde nos van a llevar o qué resultados van a tener, ¿no? Desde que ahora todos tenemos un celular y hace 20 años, pues no. Entonces, sí siento que es un punto bien importante explicarle que el hecho de que su ovocito y su espermatozoide se unan y forman ese pronúcleo y forman ese embrión y ese desarrollo a blasto, empieza en ellos, ¿no? Y pues nada, sí. Ahorita que dijiste celular, me dijo de unos pacientes, ¿no? Que, por ejemplo, basan la ovulación en el momento de tener actividad sexual para embarazarse en sus calendarios en el celular. Y eso no significa que cuando sale una ovulación en el teléfono, están ovulando realmente. Y de Vete hecho, al trabajo. esa paciente en particular no ovulaba, o sea, no tenía ovulación, pero ella se confiaba en que sí la tenía porque el teléfono decía que sí tenía ovulación en tal fecha. Entonces, para que de la tecnología hay que tomar lo que realmente funciona, de toda la información que tenemos en internet y alrededor, hay que tomar lo que realmente es válido. Confíen en sus médicos. Los médicos tenemos la capacidad de discernir entre lo que es cierto de esa información que estamos leyendo y lo que no, en base a años de estudios. Sí, claro, un médico también se puede equivocar, pero es menor esa posibilidad que la que cuando no tenemos esos criterios para discernir entre la información que estamos recibiendo y saber cuál es la correcta. Y bueno, muy interesante lo que platica la doctora Esther, porque efectivamente a veces corrigiendo hábitos de vida alimenticia, de ejercicio y demás, se logran embarazos a veces incluso sin tratamientos de reproducción asistida. Mejoran y además se sienten hasta mejor en general en su forma, en su Y vida. también para ser mamás. Exacto, O sea, todo esto es lo que le van a enseñar a sus bebés. exacto. ¿Qué quieres enseñarle al bebé? Le vas a decir, no comas tal cosa y tú te la estás comiendo. Yo creo que es una preparación incluso, o sea, es como todo, enseñar o sea, Un deontológicamente, ejemplo. con el ejemplo. Sí, Sí, los niños hacen lo que los papás hacen. Para sí, ellos eso es lo correcto, así que hay que darles un buen ejemplo. sí. Yo quiero comentar un caso de, como usted dijo, a veces la solución más sencilla es la que más funciona. Tuvimos un paciente, eh, no tomaba alcohol, no fumaba, hacía ejercicio todos los días, tenía una vida bastante saludable y no podía embarazar a su mujer. Se investigó qué es lo que hacía. Él era cocinero y lo que se le recomendó fue un mandil de neopreno y con eso santo remedio, la calidad espermática subió y pudo tener un embarazo sin necesidad de ninguna técnica de reproducción asistida. Y nada más es cuestión de investigar las actividades. Sí, Y y hay que entender que los pacientes, o sea, porque me toca a muchos pacientes, me ha tocado en estos últimos meses, que confían mucho en ChatGPT o, por ejemplo, en redes sociales se comparten los medicamentos que han usado o qué cosas les hicieron los médicos pues a ellas. Y entonces nos preguntan, ¿por qué no me vas a hacer esto? Porque no eres una computadora
y porque nosotros tenemos esta parte humana de verte a ti de forma individual y personalizada. Y deben de confiar en el médico que los está viendo. Si no confían, cámbiate de médico. Cámbiate de médico. Tienes que de verdad dejarte tratar por ese médico de forma ciega. Claro, preguntar, claro, estar informada, pero si no te está dando esa confianza, es mejor que busques a otro médico. Así es. Pues muchas gracias a todo el equipo, nuestro embriólogo Mario, nuestra embrióloga Beatriz, nuestra bióloga de la reproducción, Esther, la embrióloga Marcela, embriólogo Yasser, biólogo de la reproducción Eduardo, biólogo de la reproducción Everardo, y el doctor Alfonso, que tuvo que irse. Les agradezco mucho a todos. Esto nos da para seguir pensando y organizarnos otra vez. Fue un gusto tenerlos a todos en Fertilidad sin Censura. Gracias. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.